Lámpara es tu palabra para mis pasos. Encuentro con la Biblia. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Concluíamos en el capítulo anterior que tenemos dos listas o cánones de libros inspirados por Dios y por ende dos versiones de la Biblia. La versión llamada la Vulgata, escrita en latín por San Jerónimo en Belén en el siglo IV, y la versión llamada de los 70, porque fue escrita entre los siglos III y I antes de Cristo por 70 sabios de Israel. La versión de la Vulgata contiene 73 libros y la versión de los 70 contiene 66 libros. La Iglesia Católica se sigue por la versión de la Vulgata y las iglesias de la Reforma se siguen por la versión de los 70. Dijimos que hay una diferencia de 7 libros entre las dos versiones. ¿Por qué razón las iglesias de la Reforma usan la versión de los 70 que no contienen los libros deuterocanónicos? Ellos aseguran que esos libros deuterocanónicos no fueron usados ni por Jesús de Nazaret ni por los primeros cristianos. Sin embargo, hay pruebas claras que estos libros deuterocanónicos, no considerados por las iglesias de la Reforma como libros inspirados, sí los usó Jesús y lo usaron igualmente los primeros cristianos en sus predicaciones. Si miramos los evangelios, vamos a encontrar suficiente prueba para indicar que Jesús sí usó los libros deuterocanónicos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos más de 40 citas donde los primeros cristianos usaban estos libros, no aceptados por las iglesias de la Reforma. Pablo los usó igualmente en sus cartas. El autor de la carta a los Hebreos, también el apóstol Santiago, Pedro, Juan y Apocalipsis usan los libros deuterocanónicos como libros inspirados y los mencionan en sus escritos. Por su parte, los padres de la Iglesia y las primeras comunidades cristianas corroboraron el uso de estos textos. Fue solo hasta el siglo XVI cuando Martín Lutero decidió quitar los libros deuterocanónicos de la Biblia. Está pues suficientemente demostrado que Jesús de Nazaret sí los usó, y el Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia están llenas de referencia de los libros deuterocanónicos.